La pequeña vendedora de cerillas. Era una fría noche de invierno. La nieve cubría las calles, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que todos caminaran rápido hacia sus casas, buscando refugio del frío. Pero en una esquina oscura de la ciudad, una pequeña niña caminaba descalza. No llevaba zapatos porque eran muy grandes y se le habían caído en su apuro por cruzar la calle. Tampoco llevaba abrigo, solo un viejo vestido que no la protegía del frío. Sus manos estaban rojas y heladas mientras sostenía una pequeña caja con cerillas. La niña era muy pobre. Cada día, salía a la calle con una pequeña caja para vender cerillas. Con ese dinero, ayudaba a su familia a comprar algo de comida. Pero esa noche, nadie le había comprado nada. Las personas pasaban rápido, sin mirarla, ocupadas en sus propios asuntos. ¿Quiere comprar cerillas? Preguntaba con voz temblorosa a los transeúntes. Pero nadie respondió. Las luces brillaban en las ventanas de las casas, y podía escuchar las risas de las familias que estaban juntas, celebrando la víspera de Año Nuevo. Las mesas estaban llenas de comida deliciosa, y los niños jugaban felices junto al calor de las chimeneas. La pequeña vendedora de cerillas sintió como su estómago vacío rugía. No había comido nada en todo el día. Sus pies estaban tan helados que apenas podía caminar, y sus manos temblaban mientras intentaba protegerse del viento. Finalmente, encontró un rincón entre dos casas para refugiarse un poco del frío. Se sentó en el suelo y abrazó sus piernas, tratando de calentarse, pero no era suficiente. Miró las cerillas en su caja y pensó: si enciendo uno, al menos sentiré un poco de calor. La primera cerilla. Sacó una cerilla y lo encendió. Una pequeña llama apareció, y la niña sintió como sus manos se calentaban un poco. Cerró los ojos y, por un momento, se imaginó sentada junto a una chimenea grande y cálida. La madera ardía y las llamas iluminaban la habitación. Pero pronto, la cerilla se apagó, y la niña volvió a sentir el frío. La segunda cerilla. Encendió otra cerilla. Esta vez, la pequeña llama le mostró una mesa llena de comida, un pavo jugoso, pan recién horneado y un pastel grande y brillante. La niña pudo oler la comida, y su estómago rugió aún más fuerte. Pero, como antes, la cerilla se consumió, y la visión desapareció. La tercera cerilla. La niña encendió una tercera cerilla. Esta vez, se imaginó un hermoso árbol de Navidad. Estaba decorado con luces brillantes, bolas de colores y una estrella dorada en la punta. La niña se sintió feliz por un momento, como si estuviera celebrando junto a una familia que la quería. Cuando la cerilla se apagó, el árbol desapareció. Pero entonces sucedió algo extraño. Una estrella fugaz cruzó el cielo, y la niña recordó algo que su abuela solía decir. Cuando ves una estrella fugaz, alguien en el cielo está recibiendo un deseo. La cuarta cerilla. Con una débil sonrisa, la niña encendió otra cerilla. Esta vez, no vio comida ni un árbol, sino a su querida abuela. La única persona que la había amado de verdad. ¡Abuela!, exclamó la niña, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Llévame contigo. La abuela la miró con ternura y abrió los brazos para abrazarla. La niña no quería que la visión desapareciera, así que encendió cerilla tras cerilla para mantener a su abuela cerca. En ese momento, la niña sintió que ya no tenía frío ni hambre. Se sentía ligera y feliz, como si estuviera flotando. Su abuela la tomó de la mano y la llevó a un lugar lleno de luz y calor, donde ya no había dolor ni sufrimiento. A la mañana siguiente, los transeúntes encontraron a la pequeña vendedora de cerillas en la esquina. Estaba quieta, con una dulce sonrisa en el rostro, y tenía la caja de cerillas vacía en sus manos. Aunque su cuerpo ya no estaba en este mundo, su espíritu había encontrado la paz. La historia de la pequeña vendedora de cerillas nos recuerda que debemos ser amables y ayudar a quienes más lo necesitan. A veces, un pequeño gesto de amor puede cambiar la vida de alguien. No olvidemos compartir nuestra luz y calor con los demás,
especialmente con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Hasta la próxima aventura.